Bien, nuevamente un saludo para todos ustedes, los estudiantes del curso de competencias comunicativas. Este video que estoy haciendo nuevamente es precisamente porque en la pasada reunión que tuvimos el martes, pues al parecer hay un problema técnico que no se ha podido resolver y en este estado de- de situaciones en cuanto a lo técnico, pues eh, he decidido crear este video para que ustedes, los que eh, están participando dentro del grupo, eh, puedan tener una explicación de cómo se desarrolla la segunda actividad que hace parte de esta tarea 2, que es el ensayo, ¿sí? Entonces les voy a explicar de la manera más concreta posible para que ustedes tengan este sustento de consulta y con este video pues ustedes puedan desarrollar precisamente la actividad que queda pendiente. Aclarando pues que ya algunos de los estudiantes del grupo han venido desarrollando las fichas bibliográficas que a esta fecha, estamos a 8 de octubre y estamos desde el 9 de septiembre con la actividad habilitada. Y a esta fecha todavía hay un gran número de ustedes, de los compañeros que no han ingresado al foro de discusión donde deben registrar las 4 fichas bibliográficas que tienen que hacer con base en unas lecturas que se recomiendan. Entonces voy a compartirles pantalla y voy a explicarles de manera más concreta en qué consiste el ejercicio, tanto de las fichas como del ensayo, pero me voy a enfocar ante todo en el ensayo porque ya de las fichas en en un primer encuentro sincrónico, yo inclusive ya les compartí el video, ¿sí? Entonces les comparto la pantalla y en este caso les quiero recomendar que estemos muy atentos a esta explicación porque es desde donde ustedes eh, van a orientarse para desarrollar la actividad del ensayo. Entonces, evidentemente ingresamos al aula y encontramos los entornos de aprendizaje, ¿sí? Los 3 entornos: de información, de aprendizaje y de evaluación. En este caso, eh, hay un buen número de compañeros que ya han ingresado a este entorno donde se encuentra, aquí les voy a señalar, donde dice momento intermedio, foro de discusión. Y dentro del foro de discusión se encuentra precisamente la actividad, ¿sí? En cada uno de estos foros yo les he publicado a ustedes las, todas las comunicaciones y sobre todo la explicación. Aquí les voy a compartir ahora el mensaje que les di, las instrucciones desde el 9 de septiembre, como les dije. Y aquí les he socializado lo que tiene que ver con el ejercicio que ustedes deben estar desarrollando en este momento. Lo primero que se les recomienda es observar las indicaciones que se les hace del lobby de contextos de lectura y escritura, ¿sí? Ahí lo pueden acceder inclusive clicando directamente dentro de la imagen y se reproduce el acceso al recurso, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para que ustedes lo consulten. Esto es una presentación que hizo la dirección del curso, ¿listo? ¿En qué consisten precisamente los dos contextos? El A y el B, donde aparecen las lecturas de referencia con el cual ustedes van a desarrollar las 4 fichas bibliográficas. Son 2 fichas por cada contexto. Las lecturas las va a encontrar acá en este segundo recuadro, clicando directamente ahí, aparece precisamente la indicación. Entonces aquí encontramos las lecturas del contexto A, que son 3, y las lecturas del contexto B, que son otras 3. Ustedes deben seleccionar solo 2 de cada contexto, ¿sí? Y con esa selección de esos 2 artículos, esas 2 lecturas, ¿sí? Incluso yo puedo seleccionar, aquí me encuentro con del repositorio, inmediatamente me abro el texto. Si esta es la lectura que yo voy a trabajar, entonces yo directamente, vamos a ver rápidamente para que nos abra esta imagen. Bien, este es uno de los artículos, por ejemplo, el artículo es de Lucas Lavado, que es leer para escribir, ¿sí? Y hay una reflexión sobre la importancia de la lectura. Por decir algo, esto es un ejemplo que yo he elegido una lectura del contexto A.
Pues yo, en este caso, yo debo escoger dos lecturas, y cuando ya haya leído los documentos de cada contexto, es el contexto A y el B, debajo, justo debajo de donde termina este mensaje, aparecen dos archivos. Uno que dice anexo 1, tarea 2, es este el de las fichas bibliográficas para quien no lo haya hecho. La explicación puntual de cómo diligenciar precisamente esta ficha, yo la di en un mensaje que a todos se los publiqué, inclusive después del primer encuentro sincrónico. Inclusive aquí he dado el listado de quienes participaron ese día, ¿sí? Y acá les dejé el video en donde explico precisamente cómo desarrollar esas fichas bibliográficas en este archivo, en el archivo que dice anexo 1, tarea 2, que al abrirlo inmediatamente, pues va a aparecer el formato de las 4 fichas. Insisto, son 2 fichas por 2 artículos del contexto A y 2 artículos del contexto B. ¿Sí? Aquí van a encontrar ustedes el esquema de las 4 fichas. A ver, permítame que nos abra rápidamente. Bien. Ahí nos está abriendo el archivo. Y evidentemente cuando ya lo desarrollen ustedes, pues lo van a enviar, ya les digo, ahí mismo como respuesta dentro del foro lo tienen que enviar. ¿Bien? Vamos aquí. Estoy tomando un poquito de tiempo para abrirlo. Perfecto. Entonces, cuando usted lo descarga, encuentra las 4 fichas. Y como les digo en el video, les he explicado claramente cómo desarrollar cada una de estas fichas, ¿no? Que hay 4 fichas. Usted las desarrolla, guarda el contenido de lo que ha desarrollado y lo envía. Inclusive al final de este formato aparece un modelo de ficha, que es la sugerencia que yo aquí al final. ¿Ven? Aquí aparece una ficha de ejemplo y es donde usted va a encontrar el tipo de manejo que debe tener del desarrollo de cada ficha bibliográfica. Cuando termine esta ficha, usted va a darle responder a ese primer mensaje. Fíjense que aquí están todas las instrucciones desde el 8 de septiembre. Usted va a darle aquí al final, aquí aparece responder, ¿sí? Ya algunos compañeros han venido respondiendo, yo les he venido retroalimentando. Como les digo, en el mensaje en el segundo mensaje que yo les envié del 23 de septiembre, ahí les aparece el video de cómo desarrollar específicamente la ficha. Y cada vez que yo encuentro un trabajo o una actividad que desarrolla alguno de los compañeros, yo le hago la retroalimentación directamente. Por ejemplo, compañero envió la ficha y yo le hago la retroalimentación, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca de la ficha? Pues para ir concluyendo con esta primera parte, lo que se busca con estas fichas es que ustedes hagan un primer ejercicio de lectura y sobre todo de contraste de fuentes. Al desarrollar este contraste de las fuentes, al hacer este examen de la literatura que se les recomienda, es decir, de los textos que se les recomienda acá, ¿sí? Ustedes ya van ejercitando el proceso de lectura y de comprensión de lo que es el mensaje que da cada texto, y esto les sirve para prepararse para la siguiente parte de la tarea 2 que tiene que ver con el ensayo. Bien, entonces ustedes las fichas bibliográficas las van a enviar a modo de respuesta, así como lo hacen los compañeros. Usted simplemente llega acá, ve el mensaje y me responde este primer mensaje, me lo responde a mí. Si le da a responder, automáticamente le aparece el entorno del procesador de textos o la casilla donde usted va a responder, ¿sí? Y acá escribe el mensaje, profesor, he diligenciado ya las fichas bibliográficas para solicitarle, por favor, me envíe retroalimentación y anexa la ficha dentro de la carpeta de archivo donde usted haya guardado. Le recomiendo que usted estas fichas, estas actividades las desarrolle
y las guarde en sus documentos, una carpeta en sus documentos que diga competencias comunicativas, usted guarda ahí, y lo que debe hacer simplemente es tomar el formato del anexo y arrastrarlo y pegarlo directamente aquí, ¿vale? Envía el mensaje y le da a enviar al foro. Cuando usted le da a enviar al foro, inmediatamente a usted le va a aparecer la respuesta como le he indicado acá con dos ejemplos ya de los compañeros que han contestado. Y yo, en el transcurso de la semana, pues estaré retroalimentándole. Es importante que usted tenga claro que la retroalimentación de las fichas no la voy a hacer justo ya hasta el final, porque pues humanamente es bastante difícil que ya enviando ya al final, fíjense que la entrega del ensayo, que ahorita lo vamos a ver, es hasta el 19 de octubre. Hoy estamos a 8 de octubre. Lo máximo que les he puesto yo a los compañeros es hasta el 14 de octubre para que ustedes entreguen las fichas. De ahí en adelante yo no puedo hacer más retroalimentación del trabajo de ustedes. ¿Por qué? Porque me resultaría bastante difícil abarcar toda esa corrección. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Bueno, ¿cuál es la segunda actividad mejor? Que eso está ilustrada precisamente en los últimos pasos de la actividad. ¿Sí? Vamos hablando de el paso 4. ¿Sí? Paso 3 es reportar, como ya dijimos, las fichas. Paso 4 es empezar a elaborar el ensayo. Y de cada paso aquí le explica qué debe hacer. ¿Sí? ¿Dónde encuentra usted el formato de ensayo? El formato de ensayo lo va a encontrar justo debajo del anexo 1, aparece el anexo 2, y va a encontrar este formato. ¿Sí? Ese es el formato del ensayo. El original evidentemente trae esto en rojo. ¿Sí? ¿Por qué lo trae en rojo? Porque se hace la recomendación de que tenga en cuenta esto para que usted lo edite. ¿Listo? Luego de que usted ya lo haya editado como corresponde, su nombre, el grupo, toda esta es información de la identidad suya dentro del grupo, dentro del curso, aquí ubica el nombre del tutor. Este es mi nombre y mi apellido, Wilfredo Salinas Peñalosa, usted lo ubica, y la letra la va a dejar, el color de la fuente la va a dejar en negro. Fíjense que este archivo del ensayo tiene 3 elementos importantes, ¿sí? Tiene un elemento de introducción, tiene un elemento de cuerpo, que ese elemento de cuerpo tiene 3 componentes que usted debe tener muy en cuenta. Tiene las conclusiones y tiene las referencias. ¿Sí? Bueno. En cuanto a la introducción, lo que le dice acá la introducción, yo les voy a recomendar que por favor consulten el modelo de cómo desarrollar una introducción. Yo se los voy a poner acá simplemente como ejemplo. ¿Sí? Y ven el modelo. Ahí parece y les recomiendan un tipo de contenido para que usted pueda desarrollarlo. ¿Sí? Aquí le dan unos modelos de cómo elaborarlo y dependiendo del tipo de artículo, yo le recomendaría que lo hiciera tomando el modelo del texto científico. ¿Sí? E inclusive aquí le dice cómo desarrollar el esquema de la introducción que debe ir acá. Aquí la introducción que se le está pidiendo para todos ustedes es la introducción de la actividad de este ensayo como tal, ¿vale? No de la pregunta ni del tema del ensayo, sino del ensayo, de toda la actividad de ensayo en general, ¿sí? Porque al interior del ensayo vienen 3 elementos. Bueno, aquí viene, yo voy a, simplemente esto lo voy a quitar de acá, porque el archivo original tiene esto de esta manera, ¿sí? O sea que hay las fichas bibliográficas que usted ha desarrollado, debe presentarlas ahí, estas 4 fichas en este formato,
ya corregidas, o evidentemente mi recomendación es que usted envíe esto antes de la fecha que yo le he recomendado, que es hasta el 14 de octubre, para poderle garantizar una retroalimentación a usted, ¿sí? Oportuna de las fichas. Luego de que las fichas ya se las haya enviado corregidas, ¿sí? Aquí viene el siguiente aspecto, que es precisamente copiar y pegar las fichas filográficas que demuestren su reporte de lectura. O sea, lo que se busca es que las fichas no vayan a ser un copiar y pegar de textos, porque no tiene ningún sentido y eso les va a quitar nota de manera ostensible. Entonces yo les recomiendo que no se esfuercen poniendo, por ejemplo, donde dicen el resumen, las ideas 1 y 2, no se dediquen simplemente a copiar y pegar, sino hagan una síntesis con sus palabras de lo que identifican ustedes como la idea de las ideas 1 y 2 del texto que han leído por cada artículo. Los datos de autor, de año, de edición, país, todo esto tiene que registrarse según normas APA, y acá la síntesis y el resumen, ¿vale? Bueno, esto es de las fichas. Entonces cuando usted haya elaborado las fichas, ahí sí, usted pega las 4 fichas ahí. He puesto simplemente una ficha de modelo. Aquí lo que les he recomendado es que antes de enviar el texto deben hacerle revisión adecuada, ¿sí? Y esa revisión tiene que ver con las normas de ortografía, la concordancia, el uso de las tildes, por ejemplo, ¿sí? Que hay por ejemplo, aquí el texto, esto lo copiamos de una respuesta de una de las compañeras, el texto tiene estos errores de concordancia porque aquí la palabra exige que se ponga un acento. Entonces ustedes pueden hacer las correcciones inmediatamente porque el procesador de textos de Word le permite hacer esas correcciones, ¿sí? Luego de que usted haya terminado, fíjense, aquí por ejemplo el tema de los nombres, aquí es una cosa delicada, que los nombres, todo nombre propio tiene mayúscula inicial y no se hizo, ¿sí? Bueno, después de que usted pegue acá las 4 fichas que yo ya les he corregido, ¿sí? Si no les he corregido las fichas y usted las pega ahí, yo no lo voy a tener en cuenta y ahí es donde usted va a encontrar un problema significativo porque eso le va a reducir la nota. Por eso le recomiendo que usted debe entregar las fichas por lo menos hasta antes del próximo martes para poderle garantizar una retroalimentación oportuna. Ahora, aquí viene el cuerpo del ensayo, ¿sí? Entonces en el archivo original, ¿qué aparece? En el archivo original aparece esto y yo se lo voy a descargar para que lo comparemos, ¿vale? Bueno, aquí voy a cerrar esto y esto porque no lo vamos a necesitar acá, ¿sí? Lo descarga, bueno, aquí está el archivo original porque le voy a mostrar cómo aparece originalmente para que usted lo tenga en cuenta, ¿sí? Bueno, fíjense que como les decía, aquí aparece el dato de edición acá, en rojo, ¿sí? Aquí aparece la introducción, aquí es donde se ponen las fichas, aquí aparece el modelo y lo que le dice, ¿no? Aquí lo importante, este ya es el cuerpo del ensayo como tal. Y el propio cuerpo del ensayo. Acuérdense que la introducción es para todo el trabajo que usted va a presentar de la tarea 2, ¿sí? Que es el ensayo. Pero acá hay una introducción sobre la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que se le plantea esta pregunta? ¿Vale? La pregunta dice, ¿cree que está preparado para asumir el reto de su formación académica en la universidad para responder a los retos profesionales, laborales, locales y globales? Esta pregunta usted puede responderla con un sí o no. Se sale de su peso, pero digamos que el ejercicio está en esta pregunta, en este complemento. ¿Por qué? Entonces aquí es donde usted tiene que empezar a construir el ensayo. Por favor, preste la atención aquí a cada sección debe tener el número de palabras máximo, sí, o mínimo, de acuerdo al caso. La introducción puede ser entre 50 y 100 palabras. El desarrollo puede ser entre 100 y 150 palabras, ¿sí? Y
la conclusión puede ser entre 150 y 200, ¿vale? Yo he hecho un ejercicio acá, en el texto que les había mostrado anteriormente, ¿sí? Ok, permítanme, creo que está acá. Ok. Fíjense que cada párrafo, si usted selecciona este párrafo, ¿sí? Se da cuenta que tiene 50 palabras, ¿sí? O sea, ese texto le sirve de referencia para que usted elabore el ensayo. Entonces, la introducción, como lo dice el ejemplo que les mostré hace unos minutos, la introducción es presentar cuáles son las ideas que usted va a desarrollar dentro del texto, ¿no? Para responder a la pregunta, entonces usted se aborda la pregunta, en el primer lugar, usted puede tener una o dos ideas de base para responder a la pregunta. Se las puede expresar, pero la idea no es que usted esto es lo que yo les voy a decir a ustedes que no, que tengan el cuidado de no hacerlo, ¿no? Idea 1, idea 2, ¿sí? ¿Sí? O, bueno, pueden ser la idea puede ser, en lugar de eso pueden ser tesis 1 o tesis 2. Bueno, tesis 1 para no confundirlos con el, ¿sí? Con las ideas de arriba y tesis 2. Pero yo les voy a pedir que en el ejercicio no me escriban un listado de afirmaciones o de oraciones a modo de tesis. No, desarrollen el párrafo, un párrafo normal, ¿sí? Pueden inclusive por cada pueden desarrollar un párrafo por la tesis que tengan, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la respuesta a la pregunta la quiero abordar a partir de mi experiencia como estudiante del programa, etc. Y en segundo lugar, ahí plantea una segunda tesis. De la introducción, recuerden que puede ser entre 50 y 100 palabras. Entonces, si usted decide tomar estos dos opciones de párrafo para la introducción, lo puede hacer así. Aquí plantea la primera tesis y la explica rápida y brevemente. Y en el segundo párrafo plantea la segunda tesis y la explica y trata de decir en qué consiste. En el desarrollo, usted, estas mismas tesis que usted ha tratado de decir cuáles son sus puntos de vista, los desarrolla, es decir, los explica, ¿sí? Argumenta por qué usted formula la primera tesis y lo que se le va a pedir es que usted no se quede simplemente en la opinión de lo que a usted le parece, porque si usted no acude a los argumentos de autoridad que debe tener, que en este caso son las lecturas de referencia, las 4 lecturas que usted utilizó para las fichas. Si usted no tiene esa base, pues simplemente su ensayo va a ser meramente especulativo. Entonces lo que tiene que hacer es citar de las fuentes que usted ha consultado. Usted cita esas, digamos, usted complementa esas ideas citando una idea, una frase, pero aquí no se trata de que usted coja un artículo de estos, lo copie y lo pegue, no, no señores, en eso no consiste, ¿sí? O sea, no va a coger usted una idea de estas, entonces aquí vamos a, a tomar esta, porque me pareció importante, entonces la voy a simplemente, aquí lo voy a coger y la voy a copiar y pegar. No, este no puede ser el ejercicio. Usted puede citar al autor y decir, como decía Lucas Lavado, ahí cita el año, ¿sí? Que el año es, estamos acá, 2016, y la página, ¿no? La página, que es la página 87 del artículo de Lucas Lavado, ¿sí? Usted lee el fragmento y lo que hace es explicar la idea, pero al final pone el nombre del autor, ¿sí? Como afirma Lavado 2016, página 87, ¿sí? Pues eso es lo que se llama tener un argumento de autoridad, ¿sí? Que no está simplemente basándose en lo que usted piensa, sino en la lectura. Es importante que al menos por cada párrafo haya un argumento de autoridad. Pues aquí pueden ser 2 párrafos de las 2 ideas. Ahora, si quiere complementar una idea más, lo puede hacer, ¿sí? En este caso, en el desarrollo pueden ser 150 palabras, es decir, máximo 3 párrafos de 50 palabras cada uno, ¿sí?
Las conclusiones usted puede explayarse lo que usted considere conveniente. Es decir, la conclusión es para que usted cierre la idea. El ensayo es como un diálogo. Usted inicia, ¿sí? Se introduce la idea, ¿sí? Es como cuando usted entabla una relación con alguien y un día entabla un diálogo. Usted no va a irrumpir a la persona, usted no la va a sorprender de manera negativa simplemente a decirle lo que usted piensa. O sea, usted no toma a cualquier persona desprevenida y le dice, mire que en este tema, o sea, imagínese, usted hacerlo de esta manera, está irrumpiendo en la otra persona porque ni siquiera le está diciendo, hola, mira, yo quiero comentarte que te estuve pensando en una idea. Esa es una introducción. Si estuve pensando en una idea que tuve sobre tal problema, o tal situación, o tal tema. Esa es una introducción, ¿sí? La primera idea que yo tengo es esta, la segunda idea que yo tengo es esta. Luego las desarrolla. Y yo lo digo ¿por qué? Porque, ¿sí? Doy una razón, luego doy una primera razón, doy una segunda, y si es necesario, doy una tercera razón, ¿sí? Y ya para cerrar la conversación, porque eso es parte de la cortesía comunicacional que uno debe establecer dentro de un diálogo, si entendemos el ensayo como un diálogo, es ir cerrando la idea. Dice, bueno, ya para terminar, pues digamos, para cerrar esta conversación, ¿sí? Para no dejarla abierta, sino cerrar la idea y la conversación, ¿sí? De lo que yo he explicado arriba en el desarrollo, pienso esto. Ahí sí, la opinión debe ser muy rigurosa y debe dar cuenta, debe hacerle ver al lector que usted entendió el texto que leyó, o los textos que leyó y los textos que está referenciando para poder decir, tiene un conocimiento más crítico de la situación y está dando argumentos que justifican y se validan solos. ¿Por qué? Porque tienen sustento, porque tienen coherencia. Después de desarrollar estos tres o cuatro pueden ser, ¿no? Pero yo recomendaría que no fueran más de 150 palabras. Puede desarrollar las conclusiones. En los últimos párrafos pueden poner finalmente, en último término, o en conclusión, o para concluir, o como cierre de, ¿sí? Ese tipo de conectores, si por ejemplo yo pongo finalmente, cuando yo digo finalmente es porque en ese párrafo voy a terminar, pero si yo digo finalmente en este párrafo, para ir terminando en el último, no tiene ninguna coherencia. Entonces, cuando yo digo finalmente, ¿sí? En ese último párrafo, yo termino de exponer lo que quiero decir como comentario final de ese ensayo. Así es que se va a desarrollar el ensayo. Ahora bien, dentro del trabajo, usted lo que va a asociar aquí son las capturas de pantalla. Aquí dice paso 5. En este paso 5, que está precisamente en el foro, ¿sí? Que aparece el paso 5, ¿sí? Usted debe participar. Miren que aquí hay unos compañeros que han venido enviando su aporte. La participación no puede ser responder un mensaje diciendo, hola muchachos, aquí estoy, ya en estos días voy a participar. Ese mensaje no tiene ningún contenido y ningún desarrollo. Eso no es una participación. La participación es que ustedes, por ejemplo, también ingresen al foro y lean el trabajo de los compañeros y lo critiquen o le aporten, ¿sí? Por ejemplo, pueden decirle al compañero acá, estimado compañero, luego de revisar las fichas, yo creo que en la primera y en la tercera, o en la primera y la segunda, los desarrollos de la respuesta a la última pregunta, me parece que pudo profundizar y utilizar los referentes, ¿sí? O sea, comentarios de ese estilo. Y yo les tomo una captura de pantalla, ¿sí? Y esa captura de pantalla la voy a poner directamente acá, como ustedes lo están viendo, ¿sí? Sea una participación o dos, usted debe tener esa información ahí debe ponerla como evidencia, porque eso también es calificable, ¿no? No se trata de poner 15 o 20 capturas de pantalla. Puede ser una o pueden ser dos, pero que haya un comentario y un aporte que sea visible. Ahora, en las conclusiones, aquí hay un modelo de conclusiones que se les deja el espacio para que usted revise y consulte. Lo mismo, se va al buscador
perdónenme, usted se va al buscador y consulta, ¿sí? Revisa cómo es que se está dando, cómo es que se dan los ejemplos para crear una conclusión de un texto escrito. La conclusión es sobre toda esta actividad que ya se hizo, ¿vale? Entonces, el ejercicio anterior, ¿sí? Pueden ser 2 párrafos bien concretos del trabajo que usted hizo en el ensayo. En el ejercicio anterior, la importancia del ejercicio anterior es que nos ha permitido tener un modelo de escritura de base para poder entender la función del ensayo como un producto, un tipo de texto escrito que nos permite argumentar, etcétera. Y lo mismo, la cortesía de cerrar la idea para que quede con ese finalmente, ¿no? Bueno. Y acá las referencias, pues acá se les comparte. Yo les recomiendo que las referencias que ustedes vayan a utilizar acá sean estas mismas. Les voy a mostrar aquí. Porque, ¿sí? Evidentemente no las van a poner todas, ¿no? Sino las que utilizaron del contexto A, pero no le va a poner del contexto A, sino simplemente seleccionar. Aquí están, ¿sí? Se las copia, las puede pegar, las que utilizó, ¿vale? Las copia y las pega ahí. Ya aparece. Cuando haya terminado usted de hacer este ejercicio, ¿qué es lo que hace? Lo guarda, le da a guardar, ¿sí? Y vamos al entorno del curso. Estamos en el entorno de aprendizaje, pero no lo va a guardar ahí en el entorno de aprendizaje. Usted lo va a guardar donde dice entorno de evaluación. ¿Listo? En el entorno de evaluación dice evaluación intermedia, unidad 1, tarea 2. Es aquí donde usted lo va a enviar. Ahí la fecha la fecha límite es el día 19 de octubre. Aquí lo dice claramente. Cuando yo abro la tarea, aquí me dice claramente, se va a enviar. Desde hoy hay 11 días, 2 horas, ¿sí? La fecha de entrega es el 19 de octubre, hasta aquí dice, lunes 19 de octubre hasta las 11:55 de la noche. Para ustedes va a aparecer ahí enviar archivo, usted va a subir el Word que aparece ahí, lo carga, lo sube, este Word mismo lo carga, lo sube exactamente igual como hizo usted, como les expliqué en el foro, ¿no? Lo arrastra el archivo, ¿sí? Lo sube y le da enviar, ¿sí? Esta es, mis queridos estudiantes, la explicación sobre cómo ustedes van a desarrollar el ensayo y cómo van a hacer para enviarlo. Agradezco mucho su atención, dejo de compartir pantalla y les recomiendo, como les dije entonces, les recomiendo por favor tener muy en claro la dinámica de organización de los documentos que debe enviar. Recuerden, en el foro de discusión envían las fichas bibliográficas diligenciadas y en el entorno de evaluación, cuando ya hayan elaborado el ensayo tal como les acabo de explicar, lo suben antes de la fecha, ¿sí? Porque ya después no va a haber tiempo para recibirles y después no les voy a aceptar otro envío que no se haga dentro del entorno de evaluación. Si tienen algún inconveniente técnico que ustedes les esté afectando, yo les invito a que por favor me escriban al correo, al correo interno de Moodle, ¿sí? Para que por favor me informen si tienen algún inconveniente y mirar si con los consejeros podemos también gestionar la solución que necesiten para ese tipo de casos. Les deseo mucho éxito con estas actividades y de verdad nuevamente les renuevo mis disculpas por la situación técnica que se ha presentado. Espero que este video les sirva de orientación para que ustedes puedan desarrollar las actividades como corresponde. Muchísimos éxitos en su trabajo. Muchas gracias.